Iglesia, buenos días, ¿cómo están? Ay, Dios mío, digamos que era porque se estaban acomodando. Iglesia, buenos días, ¿cómo están? Eso, que se sienta que hoy es día de fiesta. Bueno, recuerden, estamos hablando sobre la determinación, estamos un compendio de lo que es un manual de vida, pero que parte de este manual de vida hoy le hemos sacado un subcapítulo para hablar de la Semana Santa y hemos estado haciendo esto durante toda la semana. Y hoy es un día muy importante porque tenemos que hablar de la resurrección. De hecho, por eso la prédica se llama Voy, muero y vuelvo. ¿Listo? Entonces, para los que la apuntan, ténganlo ahí presente. Acompáñenme, por favor, a Job 19, del 25 en adelante. Porque es que para hablar de la resurrección de Jesús, tenemos que irnos 2000 años antes de Jesús. ¿Listo? Job 19, del 25 en adelante nos dice: yo sé que mi Redentor vive y que al final se levantará sobre el polvo. Y cuando mi piel haya sido destruida, todavía veré a Dios con mis propios ojos. Yo mismo lo veré con mis propios ojos. Yo lo veré, no otro. Este anhelo me consume las entrañas. Esta es la escritura en la que nos basaremos para hablar sobre la resurrección. El libro de Job es el libro más antiguo de todos los que hay en la Biblia. De hecho, hay quienes inclusive se lo atribuyen a Abraham, escrito por Abraham. Pues es uno de los más, es el más antiguo de los que tenemos conocimiento. No hay una fecha exacta de escritura, se calcula un promedio de 2000 años antes de Cristo, entre 1500 y 2000 años, sobre todo por las escenas y por lo que narra Job de sus situaciones. Lo que sí es claro es que es el mejor libro sobre el dolor humano y todo lo que el dolor humano significa para nuestra existencia y para nuestra relación con Dios. Pero lo que estamos mirando hoy aquí es a Job, un Job en medio de los problemas que lo agobian. ¿Qué le pasó? Lo abandonó su mujer, sus hijos murieron todos, perdió todos sus bienes, la gente que lo quería ahora lo ha rechazado y está enfermo de muerte. ¿Algo más le puede pasar? No creo. Pero al final miren lo que él dice. Él dice: yo sé que mi Redentor vive. ¿Qué es un redentor? Redentor es quien paga el precio para liberar a otro. ¿Listo? Entonces él menciona que está vivo su Redentor, pero luego dice: y al final triunfará sobre la muerte. Es decir, aquí hay una contradicción. ¿Cómo así que está vivo, pero triunfará sobre la muerte? O sea, ¿está vivo o no está vivo? Y por supuesto aquí vemos cómo empieza a hablar de Jesús de Nazaret. Luego dice: y cuando mi piel haya sido destruida. O sea, está hablando sobre su propia muerte. Job era consciente de que su cuerpo físico iba a desaparecer, iba a morir. Pero dice: todavía veré a Dios con mis propios ojos. Bueno, ¿cómo así? Pero si ya está muerto, ¿con qué ojo lo va a ver? Y entonces, estas contradicciones, ¿de qué van? Pero dice: yo mismo espero a verlo, este anhelo me consume las entrañas. O sea, esto era pura escritura profética sobre el Redentor. Ya Job estaba hablando de que su Redentor vivirá toda la eternidad. Porque nuestro Redentor vive por toda la eternidad, ¿cierto? Y Job además tiene muy claro, sabe que un día resucitará él también de la tumba por el poder de su Redentor. Nuevamente, tengamos en cuenta que el libro de Job se escribe aproximadamente 2000 años antes del nacimiento de Jesús. Pero ya Job lo tenía clarísimo: su Redentor vivirá. ¿Listo?
El hecho de la resurrección es algo que ha sido para debate muchas veces a través de la historia. Las investigaciones parciales y neutrales, pues, han pulverizado los esfuerzos del ateísmo de poder negar a Jesucristo. Aunque han tratado, la misma ciencia, en el momento de que empieza una investigación en contra, termina demostrando lo contrario. Muchas veces se han dicho que simplemente fue un personaje inventado dentro de un libro de historias, que realmente se trata simplemente de un personaje a quienes los hombres endiosaron, y muchas más sandeces que ustedes encuentran ahora navegando por internet en todo lado. Pero hay varios historiadores, van a ver unas fotografías de ellos, como Suetonio. ¿Quién es ese? ¿Recuerdan a Calígula? El escritor del Calígula. Plinio el Joven, un filósofo y abogado romano. Tácito, que también en filosofía lo estudian mucho, que es un político e historiador romano. Y Flavio Josefo, escritor e historiador y además líder militar judeo-romano. Todos ellos vivieron en épocas muy cercanas a Jesús y todos realizaron escritos en los cuales afirman cosas sobre Jesús. Vamos a ver un pequeño resumen sobre esto. Dice: Jesús nació y vivió en Palestina al principio de la era que lleva su nombre. Siendo el Mesías profetizado por el Antiguo Testamento, predicó su doctrina, operó milagros, murió en la cruz, fue sepultado, resucitó y ascendió al cielo. Los titulares de este Jesús dieron origen a la iglesia. La palabra en griego para iglesia es eklesia, que significa asamblea, es decir, reunión de personas. ¿Qué es la iglesia? Una reunión de personas. Un médico de Antioquía llamado Lucas, hijo de un senador romano de la misma provincia de Antioquía, graduado en medicina con honores de la escuela de Alejandría, se puso a investigar un poco sobre lo que había conocido a través de Pablo de Tarso. Y de hecho, escribe parte de un libro, que es un libro que se llama Hechos de los Apóstoles, que es el único libro que no ha terminado de escribirse todavía, y relata muchas cosas impactantes ahí. Por ejemplo, relata como el día de Pentecostés, 120 discípulos experimentaron el advenimiento del Espíritu Santo. 120. También nos narra cómo después de un sermón de 3 minutos pronunciado por Pedro, se añadieron 3,000 personas al cristianismo. Hoy, algunos deben hacer 3,000 sermones para que se conviertan 3 personas. Entonces, Flavio Josefo, historiador judío, ciudadano romano, escribió un texto muy detallado sobre Jesús que a mí me parece que es clave un poco para el entendimiento de esto que estamos hablando. Él tiene un libro que se llama Antigüedades Judaicas y este fragmento que les voy a leer está en este libro en el capítulo 8. Entonces dice: en esta época vivió Jesús, un hombre excepcional porque realizaba cosas prodigiosas, maestro de gentes que estaban plenamente dispuestas a acoger cordialmente la doctrina de buena ley. Se ganó a muchos entre los judíos y también entre los griegos, cuando al ser denunciado por los notables, Pilato le condenó a la cruz. Los que le habían entregado su afecto al principio no dejaron de amarle, porque se les apareció al tercer día, vivo otra vez, como lo habían anunciado los antiguos profetas, así como otras 1,000 maravillas en relación con él. Actualmente no ha cesado la descendencia de los que, por su causa, se hacen llamar cristianos. Cabe destacar que aquí Flavio Josefo nunca abandonó la fe judaica farisea. ¿Listo? O sea, él nunca se convirtió al cristianismo. Nunca fue esa su doctrina. Pero miren cómo hablaba de Jesús. Ahora, hay que decir que todas las religiones creen de una vida después de la muerte. O sea, y eso es claro, todas. Que
hay algo más allá del sepulcro para todas. En el hinduismo hay la reencarnación. En los egipcios también creían en una forma de reencarnación. En las pirámides que ustedes conocen en Egipto, que las han visto en fotos, videos o algunos presencialmente quizá, dotaban al faraón dentro de las pirámides con sus riquezas, lo momificaban y metían todas sus riquezas, todos sus tesoros, metían perfume, comida y mujeres vivas para que acompañaran a los faraones en el viaje eterno. Y eso no está muy lejos. Recuerde que en Latinoamérica pues también hay pirámides, pero que también se hace o se hacía algo similar con ellos. Los caciques eran enterrados de forma alargada, pero ahí colocaban sus riquezas, oro, plata y mujeres que eran lo que los iban a cuidar en su paso al más allá. Luego por eso, si han ido ustedes a los museos, encontrarán las tumbas que está el personaje alargado, pero mujeres que están normalmente acurrucadas porque mueren o de hambre o ahogadas de no tener aire. ¿Listo? Esa era la forma de que acompañaban al muerto al viaje de más allá. Pero vamos a hablar un poquito de la reencarnación para entender y diferenciar el concepto. Primero, la creencia de la reencarnación proviene de la India. Algunas sectas del hinduismo creen inclusive que es posible renacer en un árbol o en algún otro animal. De hecho, por eso allá no se puede matar ningún animal, porque si usted mata una rata, es posible que esté matando a su bisabuela o algún otro pariente por ahí. Entonces, estaría matando a alguno de sus antepasados, por eso no puede. Y esto, por ejemplo, es lo que ha originado el tema de las vacas sagradas que hemos escuchado, que no se pueden tocar, que deambulan por las calles de las ciudades y hay que hacerles reverencia y permitirles en paso. Y esto a mí me tocaba mucho cuando estudiaba un poco esto para escribirlo, porque veía que normalmente está sucediendo esto en territorios donde la gente está muriendo de hambre. Porque las vacas son sagradas y ni siquiera la leche se le puede sacar. Pero la gente está muriendo de hambre. Pero la reencarnación es una fantasía. Y la Biblia nos lo aclara. Vamos a Hebreos 9:27. Dice, así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio. En ningún momento habla de varias veces, no dice varias veces. O sea, usted no va a vivir varias veces para ir pagando de a poco sus pecados. Eso no pasa. ¿Han escuchado eso cuando dice, uy, este está pagando sus errores de las vidas pasadas o de sus pasados? Bueno, eso no existe. Usted ya tiene el argumento para decirle, estás loco. Eso no existe. Porque será una sola muerte la que tendremos. Y después vendrá el juicio, dice la palabra. ¿Listo? Eso con la reencarnación. Vamos a ver la resurrección de Jesucristo. ¿A quiénes se les apareció Jesús? A la primera que se le aparece es a María Magdalena. Entonces resulta que el Señor muere, lo colocan en la tumba, colocan la piedra. Algunas mujeres devotas van al sepulcro. Era costumbre de los judíos llevar aromas, llevar especias donde estaban los cadáveres. Recuerden que no eran enterrados, sino eran colocados en unos sepulcros. Entonces era posible que los olores salieran por algún lado y esto ayudaba a aromatizar y neutralizar estos olores. Pero María se quedó afuera llorando en el sepulcro donde estaba, según ella, el Señor. Entonces vamos a Juan 20 del 10 en adelante. De hecho, el título de este pasaje dice Jesús se aparece a María Magdalena. Así que ahí ya nos está diciendo a quién. Entonces dice, los discípulos regresaron a su casa, pero María se quedó afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. ¿Por qué lloras, mujer?, le preguntaron los ángeles.
Es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, le respondió. Apenas dijo esto, volvió la mirada y allí vio a Jesús de pie, aunque no sabía que era él. Jesús dijo: ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién busca? Ella, pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo: Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él. María, dijo Jesús. Ella se volvió y exclamó: Raboni, que en hebreo significa maestro. Jesús le dijo: no me detengas, porque todavía no he vuelto al Padre. Ve más bien a mis hermanos y diles: vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. María Magdalena fue a dar la noticia a los discípulos. He visto al Señor, exclamaba, y les contaba lo que él había acontecido. Esta es la primera aparición de Jesús. María no lo reconoció. Lo reconoció cuando él dijo su nombre. Si Jesús dice tu nombre, ¿lo reconoces? ¿Sabes que es él? Y no por fantasías ni por visiones, sino porque cuando él pronuncia tu nombre, sabes que eres su oveja y lo reconoces claramente. El Señor lo menciona en la palabra cuando nos dice: yo llamo y las ovejas oyen mi voz, porque el Señor Jesús es nuestro pastor. ¿Reconoces el nombre si Él te llama? ¿O quedamos como: ¿quién me habla? Entonces, algunos pretenden confundir los conceptos de reencarnación y resurrección. Por eso quería hacer estas diferenciaciones iniciales. Pero en una ocasión, los saduceos le plantearon a Jesús un interrogante mucho más drástico. Vamos a Mateo 22, del 23 en adelante. El pasaje se llama El matrimonio en la resurrección. Ese mismo día, los saduceos, que dicen que no hay resurrección, se acercaron y le plantearon un problema. Maestro, Moisés nos enseñó que si un hombre muere sin tener hijos, el hermano de ese hombre tiene que casarse con la viuda para que su hermano tenga descendencia. Pues bien, había entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y como no tuvo hijos, dejó la esposa a su hermano. Lo mismo le pasó al segundo y al tercer hermano. Fue así hasta llegar al séptimo. Por último, murió la mujer. Ahora bien, en la resurrección, ¿de cuál de los 7 será esposa esta mujer, ya que todos estuvieron casados con ella? Jesús le contestó: ustedes andan equivocados porque desconocen las Escrituras y el poder de Dios. En la resurrección, las personas no se casarán ni serán dadas en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en el cielo. Ya, por ahí escucho algún amén por ahí. Entonces, pensemos, si la resurrección equivaliera a reencarnación, pues la respuesta de Jesús habría sido muy distinta. Quizás había validado lo que los saduceos creían. Miren, hay sectas que mencionan que Jesús fue un espíritu muy evolucionado, que la palabra Cristo es la conciencia cósmica. La nueva era plantea que no existe Dios, sino que cada uno de nosotros somos dioses. Entonces, manifieste todo lo que usted quiere tener y haga así para que lo tenga. Y eso es lo que nos dicen muchas veces. O sea, hay planteamientos que nos dice que Jesús había llegado a su perfección a través de múltiples reencarnaciones, que Él era superior a muchos de nosotros porque Él sí recordaba lo que había hecho en la vida pasada. Recuerden que sobre los 90, mediados finales, estuvo muy de moda el cuento de las regresiones. Y entonces que se podía hacer regresiones para ver usted qué era en sus vidas pasadas, que de hecho hubo novelas sobre esto y demás. Y claro, le salía que usted era la reencarnación de Simón Bolívar y demás. Pero la Biblia, como no deja ni un solo hueco por donde pueda pasar estas creencias, digámoslo así, pues el mismo Cristo lo menciona. Jesús es el Cristo, es el Logos,
encarnado, el inicio, el Hijo. Es la segunda persona de la Trinidad. Pero sobre todo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él no reencarnó, ni predicó sobre la reencarnación, porque la reencarnación no existe. Porque si existiera, cada uno sería su salvador personal. Entonces, la embarré en esta vida, bueno, déjeme, me muero para en la siguiente pagarla. Y entonces empiezo a pagar los karmas. Y entonces empiezo a hacer cosas buenas que lo llaman dharmas para contrarrestar los karmas. Y entonces ahí ya voy ganando el cielo. Pero entonces como siempre la embarramos, entonces me toca volver a morir y volver a vivir para volver a pagar la deuda. Eso no pasa, eso es mentira. Si así fuera, no necesitaríamos de un redentor. O sea, la expiación del Cordero de Dios sería completamente inútil. Y ese, precisamente, es lo que pretende Satanás con estas doctrinas. Confundirnos, confundir al pueblo. Por eso estamos llamados a llevar la verdad. Cuando el Señor dice vayan y hagan discípulos, es a enseñar, es a guiar, a estar ahí. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿a dónde tiene que atacar Satanás? La fe del hombre. ¿Listo? Entonces, el misterio de la encarnación divina consiste en que Dios tiene que hacerse hombre porque el hombre no puede hacerse Dios. En resumen, la resurrección es una sola vida y luego Dios nos devuelve la vida. La reencarnación, muchas vidas en diferentes cuerpos. ¿Listo? Así que ojalá no haya sido una rata en su vida pasada. Segundo, ¿a quién se le aparece? A dos de sus discípulos. Continuemos en Lucas, vamos a Lucas 24 del 13 en adelante. Aquel mismo día, dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. Qué loco. O sea, Jesús se acerca, va contigo todo el camino y tú no lo reconoces. La palabra menciona que aquí tenían los ojos velados. Hay que creer, pero también hay que prestar mucha atención a lo que sucede a nuestro alrededor. Porque puede ser Jesús dándote señas de algo. Ellos siguen con Jesús, conocen la historia. Muchos de ellos 3 años andando con Jesús día y noche y no lo reconocieron. Entonces se encuentran en el camino, al hombre le dicen venga Toche, venga con nosotros, vámonos para que no vaya usted solo. Y empiezan a hablar de todo lo que ha pasado en Jerusalén. Empiezan a hablarle de un tal Jesús de Nazaret y de todo lo que sucedió en los últimos días. 11 kilómetros, yo en 11 kilómetros le cuento toda mi vida y me sobra tiempo. Y ellos no supieron quién era. En el versículo siguiente, el 17 de Lucas 24, ¿qué vienen discutiendo por el camino?, preguntó. Se detuvieron cabizbajos. Uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, preguntó. Ellos respondieron: lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana muy temprano fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Entiendas entonces que María ya había ido a informar. ¿Listo? Ellos ya sabían de lo que le había sucedido a María. Cuando volvieron,
nos contaron que se les habían aparecido unos ángeles quienes les dijeron que él está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Mire de loco esto. Le están informando a Jesús quién es Jesús y lo que pasó con Jesús. Le están diciendo al mismo Jesús todo lo que él vivió. No lo reconocieron. Pero ¿qué hace él? Empezando desde las viejas escrituras y la ley de Moisés, él les habla de todo lo que tenía que padecer quien fuera el Cristo. Versículo 25, siguiente. Qué torpes son ustedes, les dijo, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Al acercarse al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos. Pero ellos insistieron: quédate con nosotros que está atardeciendo, pronto será de noche. Así que entró para quedarse con ellos. Lo estaban cuidando, porque de noche nunca pasan cosas buenas. Jesús llega a la aldea. Él hace como: bueno, listo muchachos, gracias por estos 11 kilómetros, hasta luego. No lo habían reconocido, pero ellos le dicen: venga, no, quédese que ya está tarde, siéntese y es más, vamos a cenar. Cuando terminan, él agarra el pan, lo parte y se los da. Hace lo mismo con el vino, lo reparte ahí en el medio de la cena, que recuerden que es lo mismo que él hizo con sus apóstoles, con sus 12. Vamos al siguiente versículo, al 30. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las escrituras? Es como: yo sí decía que lo había visto en algún lado. ¿Les ha pasado? Y él le dice, cuando él hablaba como que había fuego en nosotros. O sea, justo ahí fue cuando se dieron cuenta que era el Señor. Pero él había desaparecido de su vista. No deje que el Señor desaparezca de su vista, iglesia. Cuando Él los busque, cuando Él les hable, atentos. Siguiente versículo. Al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los 11. ¿Por qué 11 y no 12? Porque ya Judas estaba muerto y Pablo todavía no había llegado. Y a los que estaban reunidos con ellos: es cierto, decían, el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Los dos, por su parte, contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Todavía estaban ellos hablando acerca de esto cuando Jesús mismo se puso en medio de ellos y dijo: la paz sea con ustedes. Shalom. Aterrorizados creyeron que veían a un espíritu. ¿Por qué se asustan tanto?, preguntó. ¿Por qué les vienen dudas? Miren mis manos y pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que los tengo yo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos no acababan de creerlo a causa de la alegría y del asombro, preguntó: ¿tienen algo de comer? Era un cuerpo físico que lo podían tocar, lo podían palpar, podían verle sus agujeros de sus manos y de sus pies. Era el mismo cuerpo que ellos 3 días atrás habían sepultado. Y obvio, era un cuerpo físico, tenía hambre, tenía que comer. Y es lo que les dice a ellos: bueno, ya estoy aquí, ¿qué hay para cenar? Porque recuerden que lo hablamos el jueves. Si se lo perdió, le comento rápidamente. La cena es un momento muy importante para la comunidad judía. De hecho, a la cena solo se invitaban a los allegados más especiales. Usted podía estar todo el día en la casa, pero al momento de la cena, si no era invitado, tenía que irse. Ni siquiera necesitaba que le dijeran: bueno, muchas gracias por haber venido, sígalo intentando, sino que usted ya sabía.
que tenía que irse, porque era un momento especial, no cualquiera se sentaba a la cena. Por eso cuando el Señor nos invita a la cena dignamente, quédese, porque es el Señor el que lo está invitando. Entonces vemos como aquí el Señor lo primero que dice: listo, ¿qué hay que comer? Porque yo soy un invitado especial, ¿vale? Entonces la resurrección ha sido objeto de muchísimas discusiones. De hecho, incluso la misma palabra menciona y que hay creencias, comunidades que afirman que es correcto que el cuerpo de Jesús, del Señor Jesús, fue robado. Que hicieron alguna maniobra ahí para robarse el cadáver y para luego poder proclamar a los cuatro vientos que los anuncios del Viejo Testamento eran correctos, que todo lo que estaba en las escrituras antiguas era correcto, y poder proclamar así, bajo bases muy sólidas, pues el apostolado que hoy vivimos. Y decían que esa era una forma de engaño para poder tener controlada a la gente, decir que Jesús sí había resucitado y que lo que hicieron fue simplemente desaparecer el cuerpo. Además de ser una teoría muy superficial, pues realmente está completamente descartado. Hay masas que mencionan incluso que la ciencia ya puede resucitar personas, aún prescindiendo de la divinidad de Jesús. Es decir, que ya el que está muerto puede ser revivido. Y entonces empiezan a surgir teorías, la de los clones y todo esto, pero claro, si usted va más allá de la teoría de los clones, no es el mismo cuerpo, es otro que se está apareciendo. Y sí, la ciencia ha avanzado mucho. Hay personas que dicen: es que yo morí en el quirófano y me revivieron y me resucitaron, pero son con cuestión de segundos, máximo hasta minutos. Si no tiene ese actuar pronto, muerto está. Ninguno ha podido decir: es que yo morí durante 3 días y al 3 días me resucitaron. Sí, hay temas médicos y demás que si en un momento en la cirugía sale mal, es posible, después de, creo que son máximo 7 minutos, y los que son de salud lo sabrán mejor, hay la posibilidad de revivirlo, pero no más allá. Entonces no hay nada que diga que podemos prescindir de la omnipotencia de Dios. Pero atención, es que luego de esto hay una tercera aparición. Jesús se le aparece a más de 500 personas. Primera de Corintios 15:6 nos dice: después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. O sea, aquí Pablo la está haciendo fácil. Aquí Pablo está diciendo: Jesús se le apareció a más de 500, y si no me cree, vaya y pregúnteles a los que sí lo vieron. Porque es eso, les está diciendo: varios están vivos, muchos están vivos, vaya y pregúntele a ellos si no me cree. Dice: se están vivos, se encuentran entre ustedes. Y por eso nosotros siempre mencionamos: yo le estoy diciendo algo, pero no me crea, vaya a la palabra, porque yo aquí le puedo estar echando carreta. ¿Listo? Entonces volvemos, 1 Corintios 15, versículo 8 dice: y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia que Él me concedió no se quedó sin fruto. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Pablo aquí relata lo que a él mismo le sucedió. Un hombre sediento de matar a más cristianos, que organizó grupos de sicarios, grupos de paramilitares, con el único objetivo de poder perseguir y matar a los cristianos a lo largo y ancho del Imperio Romano. Ese era Pablo. Es más, la Biblia dice que asolaba la iglesia y hasta mujeres y niños llevaba a la cárcel y los llevaba a la muerte.
Él relata que hizo un viaje de Jerusalén a Damasco a buscar cristianos en la capital de Siria. Revisando en Google Maps, en esa época el recorrido era de más o menos 6 horas. Entonces no era un camino tan largo, no era como los 11 kilómetros a pie que hizo aquí Pablo hasta Damasco. Sigamos viendo este recorrido, vamos a Hechos 22, del 6 en adelante. Dice: sucedió que eso del mediodía, cuando me acercaba a Damasco, una intensa luz del cielo relampagueó de repente a mi alrededor. Caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, pregunté. Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues, me contestó él. Aquí estamos viendo al orgulloso Pablo, al prepotente Pablo, quizás al inteligente Pablo. Recuerden que se mencionaba que Pablo podía haber hablado hasta 6 idiomas. Al aristócrata Pablo, porque venía de una familia adinerada. Vemos un Pablo tendido en el suelo, herido por el resplandor, y lo único que alcanza a decir es: Señor, ¿qué quieres que yo haga? No deje que le pase lo mismo, que el orgullo, que el ego. El Señor no lo puede doblegar en 0,3 segundos. Que no tengamos que estar de rodillas implorando, sino que nuestras rodillas sean agradecimiento. Porque el Señor nos puede tener ahí y Él puede doblegarnos. Recuerden que lo primero que Él forja es nuestro carácter. Me puedes decir: sí, ¿te parece que lo haces todo con tus fuerzas? Ven, yo te muestro. Hay quienes piensan también que la guardia romana se quedó dormida, o que quizás fue sobornada en el sepulcro. O sea, hace más de 2000 años ya existía la corrupción. Pero vamos a ver lo que en realidad pasó. Vamos a Mateo 27, del 62 en adelante. Al día siguiente, después del día de la preparación, los jefes de los sacerdotes y los fariseos se presentaron ante Pilato. Señor, dijeron, nosotros recordamos que mientras ese engañador aún vivía, dijo: a los 3 días resucitaré. Por eso ordene usted que se selle el sepulcro hasta el 3er día. No sea que vengan sus discípulos, se roben el cuerpo y digan al pueblo que ha resucitado. La teoría que acabamos de ver. Ese último engaño sería peor que el primero. Llévense una guardia de soldados, ordenó Pilato, y vayan a asegurar el sepulcro lo mejor que puedan. Así que ellos fueron, cerraron el sepulcro con una piedra, lo sellaron y dejaron puesta la guardia. Y no se vaya a imaginar que la guardia romana era apenas un centinela. Una guardia romana era todo un escuadrón de hombres. Investigando un poco, mencionaba ahí que ellos formaban 7 anillos de 7 personas cada anillo para poder traspasar. Es decir, que para poder usted llegar al sepulcro tenía que haber pasado por 7 puntos o 7 retenes donde le iban a preguntar para dónde va. Además, con la teoría de que la guardia se quedó dormida, si un guardia romano se dormía, lo decapitaban. Entonces, como que mejor no dormirse. Dice Paul Johnson, historiador británico: pero ¿cómo es posible que la guardia cayera al piso, fuera abatida, porque nadie resiste el poder de Cristo resucitado, y Pablo mismo no lo pudo resistir? ¿Cómo es posible que un hombre tan inteligente, que no tiene una sola inconsistencia en todo lo que afirma, que conoce la cultura greco-romana, que conoce las escrituras, que domina los idiomas del Mediterráneo, que pertenece a una familia de millonarios y de rabinos, cómo es posible que este hombre, en un viaje tan corto entre Jerusalén y Damasco, salga de Jerusalén en calidad de perseguidor y llegue a Damasco en calidad de perseguido? Terminó siendo la víctima de lo que él había inventado contra los cristianos. Él terminó siendo la víctima. Entonces hay que creerle a Pablo. Pablo lo vivió.
No hay más remedio que pensar que Cristo ha resucitado. Amén. Entonces tenemos que mirar un poco el reordenamiento global que hemos tenido al inicio del nuevo milenio, o sea, a principios del 2000. Surge algo que se llama el ultramaterialismo. Su dicho más fuerte o su visión más fuerte era haber logrado la muerte de Dios. Y esa era su bandera New Age, porque decía, es que no hay ningún ser superior al hombre. El hombre es el ser superior. Pero ya vamos viendo que nada de eso es verdad. Nadie pudo encontrar ningún agujero negro o algo así por el estilo con el cadáver eterno de Dios. Por el contrario, es justo ahí donde se empieza a hablar con las investigaciones que se hacen, que el universo entero le rinde tributo a Dios. Y de esto hemos hablado en una prédica del año pasado, de cómo todos los planetas, incluso fuera de la Vía Láctea, proclaman al Señor. El mismo Paul Johnson relata sobre esto. Dice, henos aquí, al final del que se suponía iba a ser el primer siglo ateo, y Dios sigue vivo y con buena salud, y reina de los corazones de miles de millones de personas en todo el mundo. A finales del siglo XX tiene grandes perspectivas. El próximo siglo será el suyo. Lo que dice Johnson es, el siglo XXI es el siglo de Dios. ¿En qué siglo estamos? En el 21. Ahora vamos a hablar sobre el cuerpo resucitado de Jesús. Vamos a Juan 20, del 19 en adelante. Al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús poniéndose en medio de ellos. Puerta cerrada, entra Jesús. Y les dijo, la paz sea con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen sus pecados, les serán perdonados. A quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. Tomás, al que apodaban el gemelo, y que era uno de los 12, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Así que los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré, repuso Tomás. De ahí es donde sale el dicho, como Tomás, hasta no ver, no creer. Uy, se la saben, Dios mío. Una semana más tarde, estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, nuevamente cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. Luego dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. Porque me has visto, has creído, le dijo Jesús. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Iglesia, nosotros no hemos visto, pero creemos. Bienaventurados nos llama el Señor. Amén. Y Él nos envía soplo del Espíritu Santo. Ahí lo está mencionando. No seamos como Tomás el cuestionador, sino seamos esos que creen y son bienaventurados. Porque es que si la Biblia lo dice, lo creo. Y si lo creo, lo recibo. Y si lo recibo, agradezco. Sin ver creemos, entonces somos dichosos. Pablo nos dice en 1 Corintios 15, del 20 en adelante, lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, como primicias de los que murieron. De hecho,
ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Importante que usted pueda realizar el curso de ADN, asimilando divinas neuronas, para que usted pueda profundizar un poco más sobre esto. Aquí hablamos un poco sobre esto. Entonces, a propósito de la muerte y resurrección, hay quienes dudan de ambas en el caso de Jesús, lo cual es un doble dilema. O sea, si no murió, si su cuerpo era imperecedero, pues ¿dónde está Jesús? Y si no resucitó, ¿dónde están sus restos? Yo escuchaba a un filósofo que decía: a mí me encantan los ateos porque buscan 1000 formas de comprobar lo que ya está probado. Y es que Jesús vive. En este caso no hay rastros del cadáver de ninguna parte. Aunque sabe José de Arimatea, él cedió el sepulcro que era de su propiedad para un sepelio de un muerto real, que además fue no enterrado, sino fue puesto ahí en el sepulcro. Vamos a verlo en Mateo 27 del 59 en adelante. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo de su propiedad, que había cavado en la roca. Luego hizo rodar una piedra grande a la entrada del sepulcro y se fue. En Israel, a la tumba del huerto se le conoce como el Calvario de Gordon. ¿Listo? Esto en honor a un general británico, Charles Gordon, protestante, que en un peregrinaje que hace a Tierra Santa hacia finales del siglo XIX, investiga sobre el Gólgota y él encuentra la verdadera tumba de Jesús en Jerusalén. Empiezan las investigaciones y en Israel se demuestra con una fórmula que se llama carbono 14 el lugar exacto donde estaba la tumba de Jesús. Y el lugar exacto es lo que se conoce el Monte de la Calavera. Esto es ahí donde está la tumba de Jesús. ¿Por qué lo digo? Porque la iglesia romana, después de Constantino, inventa algo súper sensacional. Y es que de la nada Jesús murió en Roma. Y había una tumba ahí en Roma y es la que ellos colocaron para que la gente fuera a visitarla. Y no es en Roma desde donde hay el turismo con el Santo Sepulcro, sino en el propio Monte de la Calavera, y que es ahí donde se puede visitar hoy en día. De hecho, yo le pido mucho a Dios que nos dé la oportunidad de viajar, primero que acabe la guerra, y que nos dé la oportunidad de viajar a todos como iglesia a conocer Israel, a conocer estos sitios, que debe ser muy interesante. O sea, yo me imagino poder entrar allí, que el guía nos explique en todo lo que ha sucedido, que veamos ese lugar vacío donde el Señor estuvo ahí 3 días, que murió por ti, que murió por mí, en esos 3 días y 3 noches. O sea, eso me parecería sensacional. Pero todo esto sin perder de vista el letrero que hay al final del recorrido de la tumba, que es lo mejor del caso. De hecho, hasta que el Señor nos dé la oportunidad de ir, usted lo puede ver por Google y hace todo el recorrido. Al final hay un madero que dice: gracias por haber venido. Él no está aquí, Él resucitó. Y Pablo considera la certeza de la resurrección como el medio de la fe cristiana, el principio de la fe cristiana. Vamos a 1 Corintios 15, versículo 13. Dice: si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Él dice de primerazo ahí: si no hay resurrección, no hay cristianismo.
Si no hay resurrección, nada de lo que creemos importaría. Lo dice el que perseguía el cristianismo. Ese mismo que en el camino a Damasco se encontró con el Cristo y cree. ¿Sabe por qué, iglesia? Porque es que un encuentro con Cristo no te deja igual, te cambia. Por eso es importante que usted empiece a tener ese tiempo con el Señor, que realmente pida por ese encuentro personal con Él. Hay un novelista muy reconocido que se llama Job Updike, que tiene un muy breve poema que les quiero compartir. Dice: no cometamos un error. Si resucitó del todo, fue con su cuerpo. Si la disolución de las células no se revirtió, las moléculas no se reunieron, los aminoácidos no se reavivaron, la iglesia sucumbirá. Porque si no hay resurrección, no hay cristianismo. Pero ¿sabe qué, iglesia? La noticia importante es que Jesús sí resucitó. Pero la gran noticia es que todos resucitaremos. El dogma cristiano no es la resurrección de Jesucristo, es la resurrección de los muertos. Él es el primero que resucita para lograr romper el misterio de la muerte, para lograr vencerla. Después de que Él lo hace, lo podemos hacer el resto. Sin que Él lo haya hecho, ninguno podía. Y lo hace para que luego todos podamos resucitar como Él. Sigamos en 1 Corintios 15, pero saltemos al versículo 45. Así está escrito. Alabanza, acompáñame por favor. Así está escrito: el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente. El último Adán, en el espíritu que da vida. No vino primero lo espiritual, sino lo natural, y después lo espiritual. El primer hombre era del polvo de la tierra, el segundo hombre del cielo. Como es aquel hombre terrenal, así son también los de la tierra, y como es el celestial, así son también los del cielo. Hijos queridos de Adán, todos resucitaremos con sello de garantía de Jesucristo. Quiero que veamos un corto video para terminar. Es un video que yo creo que la mayoría quizás lo ha visto, se realizó hace un poco más de 10 años, que se llama Él es Jesús. Son 3 palabras en la cual está unificado todo lo que el hombre debe buscar. Estas 3 palabras, Él es Jesús, es la respuesta a las preguntas, aunque no haya preguntas para esa respuesta. Jesucristo es la gran pregunta de Dios al hombre, pero también es la gran respuesta del hombre tiene para darle a Dios. El Señor nos dice: ¿creíste que mi hijo resucitó? Si lo creíste, resucitarás para glorificación. Si no lo creíste, resucitarás para condenación. Entonces veamos el video. La Biblia dice: mi rey es el rey de los judíos, es el rey de Israel. Él es el rey de la rectitud, es el rey de las edades, es el rey del cielo. Él es el rey de gloria, es el rey de reyes. Él es el Señor de señores. Ese es mi rey. Y me pregunto si tú lo conoces. Mi rey es un rey soberano. Ninguna medida de cantidad puede definir los límites de su amor. Él es perdurablemente fuerte, Él es completamente sincero, Él es eternamente firme, Él es inmortalmente bondadoso, Él es imperialmente poderoso, Él es imparcialmente misericordioso. Tú lo conoces. Él es el más grande fenómeno que
que jamás ha cruzado el horizonte de este mundo. Él es el Hijo de Dios, Él es el Salvador de los pecadores, Él es la pieza esencial de la civilización, Él es incomparable, Él no tiene precedentes, Él es la idea más exquisita de la literatura, Él es la personalidad más alta de la filosofía, Él es la doctrina fundamental de la verdadera teología, es el único calificado para ser el Salvador. Me pregunto, ¿tú lo conoces? Él da fuerzas al débil, Él se solidariza y Él salva, Él fortalece y sostiene, Él guarda y Él guía, Él sana al enfermo, Él limpia a los leprosos, Él perdona a los pecadores, Él libera a los deudores, Él liberta al cautivo, Él defiende a los débiles, Él bendice al joven y Él sirve al infortunado, Él recompensa a los ancianos, Él recompensa al diligente, Él embellece a los mansos. Me pregunto, ¿tú lo conoces? Él es la llave del conocimiento, Él es la fuente de la sabiduría, Él es la puerta para la liberación, es el camino de la paz, es la vía a la rectitud, Él es la autopista a la santidad, Él es la entrada de la gloria. Pregunto, ¿tú lo conoces? Su vida es inigualable, su bondad no tiene límites, su misericordia es eterna, su amor nunca cambia, su palabra es permanente, su gracia es suficiente, su reinado es justo, su yugo es fácil y liviana es su carga. Desearía poder describirlo, pero Él es indescriptible, Él es incomprensible, Él es invencible, Él es irresistible. Tú lo conoces, no lo puedes sacar de tu mente, no lo puedes soltar, no puedes sobrevivir sin Él, no puedes vivir sin Él. Los fariseos no pudieron detenerlo porque ellos entendieron que no podía ser detenido. Pilato no pudo encontrar ninguna falla en Él. Herodes no pudo matarlo. La muerte no pudo limitarlo y la tumba no pudo retenerlo. Él es mi Rey, Él es Jesús. Catarroca, nuestro Cristo vive. Él ha resucitado. ¿Cuál es el mayor milagro que Dios hace, iglesia? Es que una persona tenga eternidad en el cielo.
Y Jesús tuvo que morir en una cruz para que nosotros viviéramos. Pero resucitó. Y Él ha prometido que cuando sea su venida, resucitaremos con Él. Creamos, porque hoy entendemos que Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, que su sacrificio tuvo un sentido. Haga que su vida tenga un sentido, que lo que Él hizo por usted en la cruz valga la pena. Entregue su vida a Él. Él es el pastor. Usted no le entrega la vida a la iglesia ni a la persona que se para aquí a hablarle. Se la entrega a Jesús, con la promesa de que un día estaremos con Él en el nuevo reino. Entréguele ahí todo al Señor. Gracias, Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque tú vives, Señor. Tú vives y reinas, Señor. Mientras en las situaciones que yo me muevo, Señor, yo pierdo el control, tú nunca pierdes el control, Señor. Tú estás ahí, Padre Santo, guiándonos, Señor. Gracias, Padre Santo, porque hoy no conmemoramos, Señor. Hoy celebramos, Señor, que tú vives, Señor, que tú reinas, que eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, Padre Santo. Te pido que gobiernes y reines en nuestro corazón, Señor. Te pido que reines y gobiernes en este sitio, en este lugar, en cada una de nuestras casas, Padre amado, Señor. Controla, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, porque hoy entendemos lo que significa, Señor, la resurrección, Señor. Entender que no es simplemente un día más, es el día que venciste a la muerte, para que nosotros también pudiésemos hacerlo posterior a ti, porque tú eres la primicia, Señor, porque tú todo lo haces primero, tú todo lo haces bien. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, Señor. Clamamos, Señor, porque en nuestras vidas, en nuestro corazón, se haga tu voluntad, Padre Santo, esa misma que es buena, que es agradable, que es eterna, Señor. Todos algún día vamos a morir en este cuerpo terrenal, Señor, pero te pedimos, Señor, estar ahí a la derecha de ti, Señor. Escogemos el cielo y olvidamos el infierno, Señor, porque esos son los destinos trazados para la humanidad. Y nosotros hoy hemos escogido el cielo, Señor, porque creemos en lo que tú nos dices, Señor. Creemos en lo que tú nos mencionas, Señor. Que podamos decir sin ese agobio y sin esa angustia que lo dijo Pablo, pero que podamos decirlo: Señor, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Entréganos, Señor, ese propósito que tú tienes trazado con cada uno de nosotros, con mi familia, con mis hijos, con mi esposa, esposo, con mis padres, Señor. Entréganos ese propósito, Señor. ¿Qué nos estás queriendo hablar, Señor, que no hemos escuchado, Señor? Llevas caminando con nosotros mucho tiempo, Señor, y quizás no te he reconocido, Padre Santo. Permíteme, Señor, reconocerte en la primera palabra que tú digas, Señor. No quiero olvidar que soy tu oveja, Señor, y tú eres mi pastor. Pero, Señor, no dejes que el sonido del mundo, Señor, el ruido que hace, me confunda con lo que tú quieres decir, Señor. Quiero escucharte, Señor. Quiero verte, Señor. Quiero poder tocarte, abrazarte, Señor. No porque dude de ti, como en su momento lo hizo Tomás, sino porque sería el mayor placer que podríamos tener, Señor, de estar ahí, Señor. Por eso oramos, Señor, para que vengas pronto, Señor, y que estaremos felices esperándote, Señor. Pero, Señor, permítenos también hacer la tarea, Señor. Tú nos has dicho: vayan y hagan discípulos, Señor. Permítenos hacer esa tarea, Señor, porque queremos muchos más en tu reino, Señor. Que cuando decidas llevarnos, Señor, seamos muchos los que estemos contigo, Señor, y que estemos ahí para ti, Señor.
Gracias, Señor, porque hoy no es un día cualquiera, Señor. Hoy celebramos que tú vives, Señor. Hoy celebramos que estás vivo, Señor. Gracias, Señor, por este momento que hemos compartido, Señor. Gracias, Señor, porque hoy podemos decir: Casa Roca, nuestro Cristo vive. Amén. Usted esté ahí, concentrado en usted, siga orando. Quiero saber si alguien viene por primera vez. Me gustaría que levante su mano porque quiero saludarlo. Si es la primera vez que usted viene a nuestra casa, Dios lo bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Alguien más viene por primera vez? Dios te bendiga. Qué rico poder tenerlos aquí. Les voy a pedir un favor muy especial. Permítame orar por ustedes. Pónganse de pie. Pónganse de pie y me permiten orar por ustedes. Hagámosla mejor aún. Permítame estrecharles su mano. Vengan acá y déjenme estrecharles la mano y orar por ustedes. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Bienvenido a casa. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Bienvenida a casa. Dios, vengan acá. Vengan, no se me vayan. Yo voy a orar por ustedes. Ya los tengo aquí cerca. No se me vayan. Qué rico tenerlos aquí. La palabra dice que hay fiesta en el cielo cuando hay un pecador se arrepiente. Y todos ellos que ustedes ven allá también han estado aquí, así que no se preocupen. Ellos también estuvieron acá. Y para nosotros esta es una gran fiesta. Los domingos es la mejor fiesta que nosotros podemos tener. Y en una fiesta hay música. Miren esta alabanza tan bonita. Charlamos, hablamos de palabra y es un poco lo que acabamos de ver. Se reparte ahí la cena, que ya lo sugieren, nos van a traer la cena. Pero sobre todo las fiestas tienen invitados especiales. Y hoy ustedes son los invitados especiales. No sabemos quién los invitó, pero sí sabemos que fue Jesús el que los trajo hoy aquí. Y ustedes están aquí porque creen en su palabra. Juan 1:12 nos dice: más a cuanto lo recibieron y creen en su nombre, son las dos condiciones que Él nos pone, les dio derecho a ser hijos de Dios. Y ustedes ya creen en Él. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es recibirlo. Así que les voy a pedir que hagamos esta oración. No es una oración mágica ni nada extraordinario va a suceder en el momento de la oración. Lo extraordinario es lo que empiezan a hacer a partir de ahora. Porque es que la predicación no acaba cuando aquí decimos amén. La predicación empieza cuando usted sale, porque es ahí donde usted tiene que demostrar quién es. Así que les voy a pedir que cierren sus ojos y toda la iglesia cierre sus ojos y repita después de mí: Señor Jesús, yo quiero en esta tarde entregarte mi corazón para que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Hoy te reconozco como mi único Señor y Salvador. Y reconozco que te hiciste hombre y moriste en una cruz para el perdón de mis pecados. Y que en esa cruz quedaron clavados todos mis pecados, del pasado, del presente y del futuro. Y que con tu sangre, esa que derramaste, me limpiaste y me hiciste tu hijo. Hoy te pido ser esa nueva creación y te reconozco como mi Padre amado, como mi Señor y mi Salvador. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Le doy gracias al Señor por la vida de cada uno de ustedes, por sus casas, por sus familias. Mi nombre es Luis Fernando Ramírez, soy el pastor de esta iglesia. En nombre del pastor Darío Silva, nuestro pastor presidente en Bogotá, les quiero dar una grata bienvenida y les voy a pedir un último favor.
Hoy estoy pidiendo muchos favores ahí a ustedes. Y es que por favor sigan a Cilia y a la doctora Génesis porque les van a entregar una información de la iglesia para que sepan qué otras actividades tenemos y que esta es una iglesia de sana doctrina. Y lo más importante, que tengan un espaciecito más privado para que puedan orar por ustedes. ¿Listo? Y mientras yo me despido, ustedes son los nuevos hijos en Cristo. Quiero que sientan la alegría de sus hermanos de tenerlos aquí. Dios te bendiga. Amén. Amén. Qué bendición.